Ok, entonces les decía, la parte de que vamos a continuar con los avances del proyecto. Hoy vamos a ver lo que son los siguientes puntos. Uno de ellos es la parte de una metodología que se utiliza para seleccionar los mercados a exportar. Hay muchas formas, de hecho, ahorita les decía, vamos a continuar con esto porque aquí ya se va a basar todo lo de la investigación. En este caso, para seleccionar un mercado de exportación, pues se tienen que tomar diversos aspectos o factores a consideración para poder exportar. No es la única, yo nada más escogí una página cualquiera para ponerla aquí ahorita, pero hay muchos criterios, no solamente estos, pero sí son de los que mayormente influyen, ¿no? Ahí les encargo, Luis Fernando, el micro, ¿ok? Y en este caso les decía, pues hay diferentes factores que me ayudan a lo que es, en este caso, me quita esta cosa. ¿Sí? Les decía, hay varios factores que nos influyen para poder en un momento dado elegir lo que son los países a exportar. Por ejemplo, hay los factores económicos, que este es el más distintivo de todo, ya que pues una empresa que desea realizar un proceso de internacionalización e ir a otro mercado internacional, no solamente en el mercado nacional, pues tiene que evaluar tanto las variables microeconómicas como las macroeconómicas. También tiene que ver la parte de lo que son los factores geográficos, incluyendo lo que es la parte de su geografía, la parte de lo que es la distribución geográfica, qué tanto empleo, desempleo, los sistemas de salud, es decir, todo lo que tenga que ver con lo sociodemográfico. Aquí le faltó esa parte de esta palabra, ¿no? También está el entorno político y legal, que tiene que ver con todas las medidas, tanto fiscales, de leyes, la parte de la estabilidad política, la parte de lo que son las diversas regulaciones o barreras que se ponen al comercio, lo tecnológico, es decir, qué tan avanzado tecnológico está el país para saber si puedo producir de una u otra manera, los culturales. ¿Ok? La parte de los culturales, que en este caso que influye mucho en lo que es el estilo de vida, los gustos, preferencias por los productos, si hay una cultura similar con respecto a la parte de los países a los que se van a exportar. También hay otros que, por ejemplo, el tamaño, volumen de las importaciones, por eso ahorita vamos a ver en esa tabla, que básicamente se, se, se basa en elegir ciertos indicadores de la página de Trademap para elaborar dicha metodología, ¿no? Ahorita la vamos a ver, la tasa de crecimiento del mercado, la cotización de los productos y qué tanto tiene la, la ventaja competitiva del producto. Entonces, hay muchas formas de que yo pueda seleccionar un mercado de exportación. Y hablando de esa parte, pues también de dónde puedo conseguir, pues hay diferentes publicaciones, como puede ser datos que la misma, en este caso, que yo puedo investigar a través de Internet, pero también de fuentes secundarias. Eh, secundarias, hablando de estadísticas o datos obtenidos de lo que son estudios que se hacen por parte de dependencias de gobierno, entre otras cosas, ¿no? Pero bueno, entonces, continuando con lo que es el proyecto, en el 241, que es donde vamos a continuar, aquí me habla, y es lo que les digo, ustedes van a hacer, en el 241, en este título sí van a hacer una pequeña introducción sobre la manera en que se seleccionan los países a exportar. Lo que yo les decía, no, pues normalmente los países eligen dependiendo de la cultura, dependiendo de lo económico, una pequeña introducción para lo que es en este punto de unas 4 líneas como máximo, ¿no? Y después de eso vamos a tener que hacer esta metodología, que esta metodología, como les decía, se basa en decidir el mercado a investigar, pero en base a 6 datos o 6 indicadores que me da la página de Trademap, como lo es la parte del valor importado, que es esta primera columna, la cantidad importada, lo que es el valor unitario, las tasas de crecimiento anual tanto en valor como en cantidad, y por último, lo del arancel. Entonces, ahorita voy a explicar esta metodología. En este caso, les decía, ahí en la página de Classroom les puse el formato porque ustedes ya eligieron un producto y en base a ese producto van a hacer este ejercicio como ejercicio de clase. ¿Ok? Y además, en el caso de otros ejercicios que vienen más abajo, que lo puedan hacer de manera individual y les voy a pedir que lo hagan como si no lo pido como de clase, lo van a tener como tarea para entregar junto con este de manera individual y el avance de lo que yo le pida en la siguiente semana, ¿no? Bueno, en este caso, ¿cómo vamos a hacer? Les digo, les puse aquí una,
les puse ahí un formato en lo que es en este caso ahí en Classroom para que pues hagan este ejercicio, como les decía, de manera individual y ya posteriormente lo hagan uno solo para lo que es el proyecto, ¿no? Ok, entonces le decía, aquí está lo que es el formato, que es el mismo que está ahí en lo que es en Classroom, y les decía, ¿de dónde vamos a sacar esta información? Lo vamos a sacar de la página de TradeMap. Lo único que voy a necesitar yo es la fracción arancelaria de mi producto, tanto el del individual como lo que es el del proyecto, ¿no? Entonces nos vamos a la página de TradeMap, yo voy a utilizar para este ejemplo el de los melones frescos, y nos vamos a TradeMap, pues ya saben, en este caso necesito iniciar sesión, aquí donde dice el nombre de la persona, quiere decir que ya está, en este caso, iniciada la sesión. ¿Ok? ¿Preguntas hasta aquí? No. ¿Ok? Bueno, todo lo único que vamos a necesitar para esta tabla es la información de los principales países que importan el producto. Entonces, si se les hace parecida la información es porque ya la sacaron para el 2.1, 2.2, y la anterior 2.1.1, 2.1.2, que eran los principales países importadores y exportadores, ¿no? Pero ahora vamos a necesitar esa misma información para otra parte del proyecto, ¿no? Entonces decíamos que mi fracción arancelaria es 080719. Ponemos 080719 y me da la fracción arancelaria. Y le digo, lo único que voy a necesitar es mi fracción arancelaria y ya le voy a indicadores. ¿Por qué? Porque aquí en la página, como ya se lo he dicho varias veces, ya está por default la seleccionada de importación, ¿no? Entonces le damos a indicadores y me va a mandar a la lista de los principales países que realizan importaciones del producto. ¿Ok? Entonces, ¿qué decía? Yo lo único que voy a necesitar son los 5 principales países que importan melones. Si en algunos les sale a ustedes aquí como en Reino Unido, que no tiene cantidad importada y que no tiene valor unitario, agarren otro país. Es decir, aquí sería el cuarto país, tendría que agarrar Alemania y Canadá para completar los 5 países, ¿no? Aquí está Estados Unidos como primero, Francia como segundo, Países Bajos como tercero, pero el cuarto no me presenta información. En este caso, ni cantidad importada ni valor unitario, por lo tanto, lo que voy a hacer es agarrar un país que sí tenga todos los datos de los que siguen la lista, ¿no? Entonces voy a agarrar Estados Unidos, Francia, Países Bajos, eh, Alemania y Canadá. Entonces ponemos los nombres aquí en la tabla. Los escribimos. ¿Sí? Y pues en este caso voy a agarrar ahora los datos de valor importado, cantidad importada, es decir, primero voy a poner los datos para después hacer esto que viene aquí como lo que son posiciones, ¿no? Ahorita les explico esto. ¿Ok? Bueno, entonces vamos por valor importado y las demás, en este caso, los demás datos. Me decía, yo voy a editar lo que es el valor importado, que son la tercera columna, si tomo en cuenta esta que dice SA8, la tercera columna, voy a necesitar la de la cantidad importada, que sería la quinta columna, la séptima, que es el de valor unitario, la tasa de crecimiento anual en valor, en cantidad, y por último, la del arancel equivalente, ¿ok? Entonces, pues digamos que ya agarré esos datos y los voy a poner, voy a copiar y pegar en lo que es el formato, ¿no? Entonces, copiamos, pegamos, ya pongo aquí los datos, luego pongo acá la parte de la cantidad importada, lo que es el valor unitario, ¿sí? Mándame a editar. Tengo una duda para poder hacer, como veo que la tabla va a estar más extendida, Ajá.
¿Cómo le hizo para poner en donde dice así la posición y Ajá, ponerlo de esa manera? O para sea, horizontal. no, ajá, Está acá, no sé cuál Word tengas, pero normalmente es aquí en disposición, donde dice orientación. pero directo ahí en esa parte la ¿Cómo? seleccionó. O es toda la hoja la que se utilizó en lo que no entiendo. Toda la hoja, nada más, por ejemplo, ahí está aquí está nada más el indicador. Le das aquí en orientación, en disposición, orientación, y por ejemplo, aquí para que cambie vertical y se cambia toda. Ah, ok. Ah, gracias. ¿Ok? Igual, en este Sí, caso, gracias. seguimos aquí con la parte de lo que es la tasa de crecimiento. Ponemos los datos también. Luego la tasa de crecimiento anual en cantidad. Y el arancel al final. ¿Ok? Esos son los datos, los 6 datos que yo voy a necesitar para elaborar esta tabla. ¿Ok? Bueno, ¿qué voy a hacer después de que ya tenga todos los datos? Que de igual manera ustedes pueden ir poniendo los datos e ir posicionando ya nada más. ¿Volviste a levantar o la bajaste, Meredith? No, ya había bajado la mano. Ah, la Fue volviste a levantar. accidente, yo creo. Fue accidente. Ok. Entonces le decía, aquí lo que voy a hacer ahora es ir posicionando cada uno de los países en este caso, hablando de estos primeros 5 indicadores: valor importado, cantidad importada, el valor unitario, tasa de crecimiento y tasa de crecimiento anual, de mayor a menor. Es decir, el que haya importado más, el que haya tanto en valor como en cantidad o en valor unitario en las tasas de crecimiento, va a ser el primer lugar y así sucesivamente con los demás. De hecho, en el primer indicador, que es el del valor importado, siempre me va a salir del 1 al 5 en la mayoría de los casos, porque en este caso, así está, ¿cómo dice? Está acomodado en base a este valor importado. Es decir, si se dan cuenta aquí, el que esté en amarillo, ¿qué quiere decir? Que me tiene ordenada la tabla en base a ese indicador. Si yo quisiera saber cuál es el país que importó mayor cantidad, en este caso lo que voy a hacer, aunque aquí me pudiera aparecer, va a aparecer lo mismo, pero en algunas ocasiones, por ejemplo, Países Bajos importó mayor cantidad que en este caso que Francia. Este me aparecería como segundo lugar si yo lo ordenara o le diera clic aquí a cantidad importada, se va a poner en amarillo y me lo va a acomodar la tabla en base a lo que es la cantidad importada. ¿Okay? Por eso le digo que la primera, no se cambió. ¿Por qué no te cambiaste? Le digo, así me va a salir, ya se puso en amarillo, quiere decir que ahora está ordenado por la cantidad importada. Y si se dan cuenta, Francia se fue hasta el cuarto lugar porque Irak importó mayor cantidad, pero pagaron menor precio por cada una de las toneladas importadas, ¿no? Entonces, en base a eso es que por eso la primera indicador de valor importado les va a salir en orden del 1 al 5 en esa posición. Entonces, siguiendo con esta misma idea de posicionar, ¿cuál sería aquí el primer lugar de estos 5 indicadores de cantidad importada? A ver, por si me van Estados entendiendo ahí, Unidos, ¿quién sería? Estados Unidos, ¿no? Sí, sí, Estados lo Unidos. primero. Ajá. Estados Unidos, segundo lugar. ¿Quién sería? Francia, profe. ¿Dónde? Ah, no, Países Bajos, ¿no? Es a lo que me referí ahorita, que la primera sí me va a salir del 1 al 5, pero en cantidad importada, y los demás me van a salir diferentes porque están ordenados por valor importado, ¿no? ¿Ok? Y en este caso, pues ya lo voy posicionando cada uno de ellos. Les decía, todos estos primeros 5 indicadores los voy como dice, a posicionar de mayor a menor. ¿Ok? Luego, en este caso, sigo con las posiciones. Así sucesivamente. Y como les mencionaba, el siguiente indicador, que es el del arancel, ese es lo contrario. Es decir, el que tenga menor arancel es el que va a ocupar la primera posición, y así sucesivamente con los demás países. Aquí, por ejemplo, en el caso de que el cero es el menor de todos, recuerden que el arancel es algo que me cobran por importar o exportar, es decir, es un impuesto. Entonces, entre menos me cobra el otro país, pues mejor es como para elegir el país donde voy a exportar, ¿no? Entonces, Profe, ¿dónde? en- bueno, es que miro que tiene dos números dos aquí en donde dice posición, en donde dice tasa de crecimiento anual valor entre 2017 y 2021.
Miro que 4, 1, 2, 3, 2. Ajá, sí, porque aquí, por ejemplo, dices, ¿por qué es menor es mayor el cero? Recordando lo que es déjame ver si se puede poner aquí, recordando lo que nos enseñaban en primaria, que en el caso de lo que es los números positivos y negativos, recordando, por ejemplo, aquí tenemos al cero en el puro medio y aquí tenemos números negativos. Por ejemplo, aquí sería -3, digamos que es -3, ¿no? Ahí no me quiere salir el número aquí. Pero bueno, deja ver si mejora el texto. ¿Sí? Ah, no está para dibujar, pues. O sea, pues sí, el cero es mayor que los números negativos, por eso es que Sí, está recordando en eso, primer lugar. ajá. Recordando que, por ejemplo, déjame poner aquí nada más. Aquí estaría lo que es el cero, ¿sí? En esta parte de aquí en el puro medio, y hacia la derecha pues están los números positivos, ¿sí? Ah, sí, pero se refiere a que como hay dos números, dos negativos, Sí, pero voy para ¿cuál? eso porque también está lo del cero, se me estaba pasando a explicar, ¿sí? Ok, dame chancita más, sí, ahí voy para. Pues le digo nada más para recordarle esto también porque muchas veces pasa esa situación de que no se acuerdan de que los números negativos, entre más alto, sería menor. ¿A qué me refiero con esto? Del cero hacia la izquierda están los números negativos, ¿sí? Yo le digo, aquí está, por ejemplo, el -1 y en este caso después estaría el -7, por ejemplo. Y aquí, ¿cuál de los dos sería el mayor? El cero va a ser siempre mayor que cualquier número negativo, hablando de posición, ¿no? Y en este caso, entre menor sea el número negativo, va a ser mayor, valga la redundancia, ¿no? Porque vamos de derecha a izquierda. Entonces aquí el -1 siempre va a ser mayor que el -2, que el -3, que el -4 y demás números, ¿no? Aquí no aplica de que con el número positivo, que entre mayor sea el número, pues mayor va a ser la posición. Entonces aquí la parte que les decía, déjenme borrar todo. Aquí lo que les decía, en este caso que me hicieron la pregunta, cuando resulte que haya dos valores iguales, ¿sí? En este caso, cuando resulte que haya dos valores iguales, aquí en esta situación, por ejemplo, está el -2 y el -2, cuando haya números repetidos, van a ocupar la misma posición. Por ejemplo, también iba a esta parte. Aquí hay, por ejemplo, 3 aranceles iguales. Entonces, aquí el primer lugar, ¿quién sería? ¿Quién sería de Unidos. Estados Unidos? No, Acuérdense, sería Canadá. sería Canadá. Canadá. Canadá, profe. Exactamente, es Canadá porque tiene el menor arancel. ¿Ok? Y si se dan cuenta, los otros dos que tienen el 2.8 ocupado en la segunda posición. Para efectos de esta tabla, lo voy a poner en la misma posición todo, ¿no? Y Se ya, van a reducir las posiciones si se repiten, vaya. exactamente, si se repiten, si todos tienen el mismo arancel, todos serían el primer lugar. O si todos tienen, por ejemplo, 4 son iguales y son el segundo lugar, todos van a tener el segundo lugar. ¿Ok? Ahí no tendría una forma de decidir cuál sería mayor que menor porque tienen la misma cantidad. ¿Ok? ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Sí quedó clara la duda o lo revolví más? No, sí, todo bien. Todo bien. Ok, entonces, continuando ya para terminar, ahora lo que sigue aquí es hacer una suma de posiciones. ¿Qué es esto de la suma de posiciones? Voy a sumar cada una de estas posiciones que yo tengo, que yo hice, en este caso en esta tabla. Por ejemplo, sería 1 más 1 son 2, más 5 son 7, más 4 son 11, más 4 son 15, más 3 son 17. Entonces, ponemos aquí. ¿Por qué me salió 18? Me equivoqué. No, son 18, perdón. Ahí era 15 y 3, 18. ¿Ok? Y así sucesivamente con lo demás. Es decir, sumo 2, más 3, más 2 son 7, más 1 son 8, más 1 son 9, más 2. Acá ya me volví a equivocar. 7 y 2, 9 y 2, 11. Pues ya había que no me salía las cuentas. Está sumando las posiciones. Exactamente, como dice la misma columna, suma de posiciones, que en este caso me está hablando ahí de que pues tengo lo que son la suma de cada una de estas columnas que yo tengo aquí. Esta, más esta, y todas y cada una de las que están en color negro aquí.
Entonces, ya que tengo toda la suma de posiciones, por ejemplo, me falta posicionarlo finalmente, es decir, ya cuál va a ser la posición final de esa suma de posiciones. Y como les dije, al igual que el arancel, lo que van a hacer es posicionar de menor a mayor. ¿Por qué de menor a mayor? Porque se supone que tuvo menos suma de posiciones, es el que tuvo mejores posiciones, por lo tanto, ocuparía el primer lugar, ¿no? Entonces, aquí el primer lugar sería Francia, ¿sí? Con el primer lugar. Luego, ¿cuál sería? Pues sería Países Bajos, ¿no? Es Países Bajos. Países Bajos. Es el que sigue. Después, En segundo lugar. ajá, tercer lugar. Ya después quedaría en tercer lugar empatado Estados Unidos y Alemania. Exactamente. ¿Sí? Así como les había dicho. Tercer lugar y por último, cuarto lugar, Canadá. ¿Ok? Nada. Y en base a esta metodología, en base a 6 indicadores, le digo, no es la única, porque yo tendría que tener en cuenta si ese país que me salió, tengo tratado de libre comercio, qué tan cercano está, la parte de que si tiene, qué tanto, cómo está su sistema político, cómo está la economía, si hay demanda, es decir, tengo que analizar otros factores y no solamente estos 6 que tengo aquí. Ya ven que les presenté en la anterior como 10 factores que me ayudan a determinar cuál es el país más ideal o idóneo a exportar. Pero para lo del proyecto, lo que vamos a hacer es elegir el que me toque en primer lugar. Ojo, cuando yo ponga el avance, es decir, entre hoy y mañana que ponga lo que es la solicitud de avance, y si hay un equipo que hace esta tabla de su proyecto y me dice, profe, a mí me salió Estados Unidos, ese equipo se queda con Estados Unidos. ¿Por qué? Porque la demás investigación tiene que ver con, si hay 2 equipos con el mismo país, la siguiente investigación va a ser igual de todos, independientemente que sea diferente producto. ¿Ok? Entonces, para evitar cualquier cosa, si hacen el avance o si hacen la tabla de su producto para su proyecto, en el grupo me van a poner, profe, nosotros ya hicimos la tabla, me mandan foto de la tabla para checar que esté bien y dicen, a nosotros nos salió Canadá y ese es el que vamos a escoger. ¿Ok? Pero este trabajo lo vamos a hacer individual o uno por equipo. Es lo que les decía, en el caso voy a poner 2 ahorita para seguir avanzando y que no nos interrumpa si les digo, hagan en la clase lo hubiera puesto hacer esta actividad, esta tabla, ¿no? Pero ahorita que estamos en línea voy a aprovechar para grabar varios puntos del avance y que quede grabado para que también ya lo puedan consultar después. Lo que les digo, voy a encargar una actividad individual de esta tabla nada más en el que la tienen que hacer todos, esa actividad individual. Ya cuando les pida el avance y que venga esta, solamente con uno que entregue del equipo, con eso basta y sobra. ¿Ok? Pero, Muy bien. Entonces, esta sería Pero- como... ¿Dónde? Perdón que lo interrumpa. Entonces, hoy, por lo pronto la vamos a hacer individual, referente al producto que nos había tocado individual, ¿no? Y ya cuando Oye, llegue su momento la vamos a hacer en equipo. sí, lo que les digo, ahorita si estuviéramos en clases presenciales, esto lo hubiéramos hecho en la clase. ¿Sí? Ah, ok, ok, ok. Ahorita, por ejemplo, ahorita nos concentramos en ver y después en la semana van a ser los 2, es decir, tanto individual como el del proyecto. Ah, ok, todo bien, pero el profe. individual que vamos a hacer ahorita va a ser con el producto No que ya vamos a hacer nada teníamos. ahorita. Ahorita no vamos a hacer nada. Le dije, si estuviéramos en presencial, lo hubieran hecho en la clase para que ahí salieran las dudas. No, Ahorita, no, sí, pero mi pregunta es que había dicho usted que nosotros teníamos un producto, pues. sí, tienen un producto. Ajá. Pero ya se acuerda que nos había dado uno a elegir y uno por equipo. Exactamente. Por eso le pregunto, si se hace el individual, como dice, si yo sé que ahorita no, pero si se hace el individual, o sea, va a ser el producto que habíamos elegido. O sea, Acuérdense que como por en eso les ejemplo a mí puse, me tocó la mermelada, pues, por así no decirlo. les digo, individual te tocaría mermelada y ya después hacer el del proyecto, no a ti, sino a alguien que le toque el equipo. Lo que yo quiero es que sepan todos hacer la tabla. Ok. ¿Ok? Bueno, entonces en este caso, hasta aquí, ¿alguna otra pregunta, comentario? Les digo, esos 2 tareas van a quedar, pero les digo, es trabajo en equipo, se reparten y todo y lo pueden hacer. Y también puede ser la individual de esta tabla, ¿no? Ok, entonces preguntas, comentarios. Todo bien. Ok, bueno, ya se cambió de documento, ¿verdad? Sí. Bueno, adicional a esa tabla en el proyecto, lo que van a hacer es, adicional a esta tabla de matriz de selección de mercado, deberán de redactar una justificación de 2, 3 líneas donde justifiquen lo que es, por qué se eligió ese país. Por ejemplo, en esta tabla me salió Italia, pero también salió Alemania y Japón en segundo lugar.
Es decir, les digo, no necesariamente tiene que ser el primer lugar, puede ser el segundo o hasta el tercero o el cuarto o el quinto, dependiendo de lo que ustedes quieran investigar, ¿no? Pero el ideal siempre va a ser el primero. ¿Ok? Entonces, una vez que ya eligieron el país y que hicieron su justificación, todo lo demás de la parte de aquí del proyecto, todo lo que sigue es investigar ya sobre el mercado y el producto en el mercado en específico. Por ejemplo, aquí ya me dice el 2.5 análisis del mercado a investigar, me salió Italia, pues investigo Italia. Entonces, ¿qué voy a investigar? Aquí viene lo que se pide. En este punto, hablando de la ubicación geográfica, se debe poner un mapa del país, los límites, coordenadas, así también como su extensión territorial y demás, en kilómetros cuadrados. ¿Ok? La población, poner la población total del país seleccionado y su distribución por edades, hablando de Italia, ¿no? O el país que les salga a ustedes. Esto sería ¿Tu solamente... distribución por qué, perdón? ¿Mande? En la Distribución por parte edades. Es decir, hay tantas, de 0 a 5 años, hay tantos hombres, hay tantas mujeres, en este caso niños, ¿no? De 6 a 10 años hay tantos. Yo dije 5, pero puede haber de 0 a 10 la distribución. La distribución que encuentren no es de que tengan que encontrarla de 0 a 5, ¿no? ¿Sí quedó? Y la más actual, ¿eh? No me andan mandando información del 2000. Perdía mínimo hasta del 2019, 2020 la información. ¿Ok? Luego dice tipo de gobierno, poner el tipo de gobierno que tiene, no me van a poner, es un sistema presidencialista, no. Sistema presidencialista en el cual se elige un presidente cada tantos años, tiene división de poderes que son 3, el ejecutivo, el legislativo, el judicial, tiene tantos partidos políticos, cuáles son los predominantes, entre otras cosas, ¿no? La religión también, cuáles son las religiones predominantes en el país seleccionado, su distribución en porcentajes de población, es decir, el 80% de la población es católica, por ejemplo, ¿sí? Luego también la parte de lo que es el idioma, hablando del idioma, lenguas que se manejan en el país oficial. ¿Ok? ¿Preguntas, comentarios? no. No. No, profe. No, profe. Ok, entonces hasta aquí voy a dejar para ahorita continuar con estos, los demás formatos también, que les digo, para ir, como dice, grabando lo que les voy a ir pidiendo, pero que tampoco, no es que lo vaya a pedir todo. Ya veremos si lo pido todo o no, pero que quede grabado que es cada, los puntos que se van a pedir. ¿Ok? Ok. Bueno, entonces voy a dejar de compartir, voy a dejar de grabar y ahorita voy a